Saludos, buenas noches. Bueno, quería hacer este en vivo corto porque estaba pasando por unos problemas de salud, con gripe, malestar, pero bueno, ya lo he superado, gracias a Dios. Me queda una pequeña tos y realmente parecía que era COVID-19, pero bueno, me hice la prueba y salió negativo, la prueba rápida, la de sangre, y gracias a Dios salió negativa hace como una semana. De hecho, yo estoy en la calle trabajando, pero bueno, por si acaso me escuchan la tos, es precisamente por eso, que es un residuo de ese malestar que me ha dado. Y por eso estamos un poco alejados de las redes a través de lo que hacemos semanalmente, que es Opinión Yaracuyana, donde compartimos con algunos actores políticos y compañeros de Venezuela y que están por Sudamérica, ¿no? Bueno, ayer recibimos esa gran mala noticia de lo sucedido en Bolivia, y es lamentable, pero a la vez una enseñanza, ¿no? De que no podemos subestimar al adversario, que aparte es un otro grupo criminal, es otro grupo asociado al socialismo del siglo XXI. Son personas que de verdad pertenecen a la Legión del Mal. Y a pesar de que el que ganó la presidencia es supuestamente uno de los héroes económicos del país, no deja de ser un delfín de Evo Morales. Pero bueno, hubo muchas fallas. Y la principal falla fue la transición. La transición lamentablemente no funcionó. La transición no es una cuestión que se hace de un día para otro. Merecía tiempo, merecía más entrega, más desprendimiento del ego, de la arrogancia, de esa prepotencia que pues es característica en los dirigentes políticos, ¿no? Porque obviamente muchos quieren llegar al poder, pero obviamente hay un solo espacio. No van a tener tres presidentes, ¿no? Entonces empezamos por la presidenta Yanine Áñez, que fue mezquina, ¿no? Al querer ser candidata siendo presidenta y siendo senadora también. Otro gran problema de Bolivia fue los eternos candidatos como Tuto Quiroga, como Carlos Mesa, que de hecho fue presidente y lo sacaron de la presidencia hace muchos años. Tuto Quiroga fue presidente también interino o encargado. O sea, es esa política que no se quiere, que se sigue repitiendo en Latinoamérica, de que es que yo no voy a entregar mi espacio, cueste lo que cueste. Y en este caso costó Bolivia. Podemos salvar la candidatura de Juan Pablo Camacho, creo que es el nombre de él, uno de los líderes nuevos de Bolivia, y donde se siembra la esperanza de un cambio en Bolivia. Y bueno, él ganó en su departamento. Pero ¿cómo se explica? Que después que las Fuerzas Armadas dan el paso, la policía da el paso, las instituciones dieron el paso y sacan a Evo Morales del poder, no se puedan poner de acuerdo para que haya un cambio verdaderamente democrático en Bolivia. Realmente hoy me puse a escuchar a algunos analistas políticos, porque hay que escuchar para poder emitir opiniones. Y hablan de lo mismo, no desmontaron el aparato político dictatorial y fraudulento de Evo Morales. Se dedicaron a hacer, más que política, fue campaña electoral, desde el poder. Y el mismo esquema que llevó a Evo Morales a la presidencia lleva al señor Luis Arce. Eso no lo desmontaron. Claro, hay que hacer una salvedad. Bolivia no es la Venezuela que estamos viviendo, que es lo mismo que pasa en Ecuador. No es la Venezuela que estamos viviendo. No es ese desastre que promovieron estos malandros que están en mi país. No hay un desastre en Ecuador. Desde que yo llegué a este país, casi 5 años, la moneda vale lo mismo. Obviamente es el dólar, pero es que el dólar en Venezuela también circula y te suben los precios iguales. En Cuba, un país prácticamente dolarizado, el salario es de $10 o menos. Y el alto costo de la vida es elevado, valga la redundancia. El Salvador es un país dolarizado y vive en crisis también. Bueno, con este presidente Nayib Bukele las cosas han mejorado un poco. Pero Bolivia tiene su moneda propia, y de verdad es un país donde todavía se puede vivir, donde hay venezolanos, de hecho, migrantes. Entonces no podemos comparar una realidad venezolana con Ecuador, Bolivia o inclusive
Argentina, pero Argentina sí está pasando por una crisis bastante difícil, distinto a Bolivia y Ecuador, ¿no? Pero es triste que llegue al poder la Legión del Mal nuevamente y que eso más adelante sí se pueda transformar en una crisis hemisférica, porque puede suceder. Que no haya sucedido hasta ahora es una cosa, que no haya sucedido en Ecuador, bueno, es probable que eso se sostenga por un tiempo, pero sabemos que estos tipos son capaces de todo y en cualquier momento pueden sonar las alarmas de la catástrofe en Sudamérica. Porque créanlo, aquí en Ecuador está ganando las elecciones el candidato de Correa. Hasta ahora la intención de voto lo favorece. Eso no significa que vaya a ganar las elecciones. Porque en distinto a Bolivia, aquí sí hay liderazgos nuevos, como es el caso de Cintia Viteri. El exalcalde Jaime Nebot se apartó del poder y renunció a su candidatura por el bien del Ecuador. Guillermo Lazo es un candidato todavía de verdad emergente, no ha sido un destacado político en el país, un hombre de negocios, un hombre exitoso. Y bueno, así hay muchos alcaldes, como el alcalde de Quito también, que es un hombre prácticamente modesto en el tema político. Pero en Bolivia se mantenía el mismo esquema, tanto Evo, el eterno Evo, como Carlos Mesa, Tuto Quiroga. Pana, hay que dar un paso hacia adelante por la democracia. Y la democracia no es solamente ir a votar. La democracia es también reconocer que ya no es mi tiempo, como lo hizo en este momento el señor Mujica en Uruguay, que no es santo de mi devoción porque fue un guerrillero y también un asesino. Y también pana de estos malandros. Pero dio el paso, dio el reconocimiento de que ya él no está para eso. Y de verdad se va por la puerta grande. Se retira de la política por la puerta grande. Pero este germen socialista y comunista está esparcido por Sudamérica y es peligroso. Mira lo que está pasando en Chile. Se justifica que basado en mis necesidades o en mis ideologías, yo que mi iglesia, ¿qué voy a resolver yo con eso? Y eso viene estimulado desde hace rato por el Foro de Sao Paulo. Pero también en Colombia estamos cerca de ello, porque Petro las últimas elecciones casi las gana. Y Petro sí es un delincuente, un tipo que viene de la mafia, un tipo que apoyó al M-19, porque él era el miembro del M-19, que quemó el Palacio de Justicia en Colombia, que secuestró y asesinó a unos magistrados, en la mayoría de los magistrados, financiados por Pablo Escobar, hay que decirlo. Entonces nosotros como sociedad latinoamericana de verdad que estamos dando un mal ejemplo para el mundo, aunque eso ya tiene rato, ¿no? Lamentablemente donde eso no había sucedido era en Venezuela y bueno, nos ha pasado estos últimos 20 años, que no es nada fácil, es casi la mitad de mi vida. Pero es triste que por una mezquindad política, por no ponerme del lado de la gente, se haya perdido un país tan importante como Bolivia. Un país que el año pasado nos decía, nos gritaba, ahora le toca a Venezuela. Nos tocará a los venezolanos decirle a Bolivia ahora les toca a Bolivia cuando en unos meses todo esto pase, porque yo sé que esto pronto va a pasar en mi país. Lamentablemente en estos países todavía va a seguir vivo ese sentimiento. Y no creo que cueste mucho sacarlo, no creo porque Luis Arce está claro que las Fuerzas Armadas en Bolivia no van a estar del lado de la tiranía ni del abuso de poder. Él está claro en eso. Y les aseguro que las Fuerzas Armadas no le van a permitir a Evo entrar a Bolivia. Ojalá que no. Ojalá que no, porque las instituciones no se refundaron en Bolivia. Había que hacerlo antes de ir a elecciones. No es posible que ese tipo haya ganado en primera vuelta. Es decir, que los bolivianos son tan mezquinos con ellos mismos. No creo. Lamentablemente el sistema le permitió ganar las elecciones. Hoy un analista político bastante reconocido, que de hecho es boliviano, perdón, mencionaba que en un centro electoral, o perdón, en una región, no digamos un centro electoral, una región que votaban, qué sé yo, 300 personas, salieron votando 1500, algo así. Entonces, ¿hubo fraude? No, sí lo hubo, pero lamentablemente, ¿cómo cantan fraude nuevamente si ellos refrendaron estas elecciones? Una presidenta en ejercicio no fue capaz de cambiar todo el sistema político cuando el año pasado renunció un gentío del poder de Evo Morales. Congresistas, alcaldes, gobernadores renunciaron porque sabían que venían por ellos. Y no hay una sola persona detenida. Y el principal delincuente de ese país, que Evo Morales, no estuvo preso. Nadie lo pudo capturar.
Y ahí en la orillita de Bolivia, en Argentina, estaba o está la rata esa. Entonces esto es un llamado de atención para los países de la región y para los ciudadanos comunes. Que las carreteras no nos van a dar satisfacción en el futuro, no van a educar a la población que viene. Hablo del caso Ecuador, porque aquí la gente todas las carreteras que hizo Correa. Si es verdad, cuando Correa llegó al poder esto era un desorden. Nosotros no vivíamos en este país, por ejemplo, yo no vivía acá. Pero eso no significa que no haya sido un corrupto y un ladrón. Pero si Correa no está tras las rejas, este problema puede continuar. Mira, por no inhabilitar políticamente a mucha gente del MAS en Bolivia, llegan al poder. Debieron haber ilegalizado ese partido y debieron haber sancionado a todos sus dirigentes. Les guste a quien le guste, a quien no le guste también. Porque había que evitar esto. Había que evitarlo por encima de nuestros intereses personales y particulares. Y eso tiene que pasar en el Ecuador. Gracias a Dios a Correa lo inhabilitaron. Aquí sí dieron el paso. Pero en Venezuela, cuando pase toda esta desgracia, no es que Cito, que él es el muchachito del barrio, pero coño, se puso la gorra del PSUV. Ese muchacho no puede nunca ser electo. Porque ellos representan el mal. Ellos representan la desgracia. Ellos representan la miseria. Ellos representan la pobreza, el asesinato, la persecución. Y esas ratas así no se les puede permitir jamás en la vida llegar al poder. Yo lamento profundamente que esto haya pasado en Bolivia. De verdad que esto me ha tenido mal todo el día. Y he estado tratando de analizarlo, de ser lo más objetivo posible. Y bueno, di con el clavo, escuché a la persona correcta, al analista político correcto, que no dijo lo mismo que estaba diciendo Almagro, que por cierto quedó bien mal. Lamentable, porque es un hombre bastante inteligente. Porque hasta ahora no hay resultados oficiales en Bolivia. Y solamente se dejaron guiar por dos encuestadoras de mucho crédito en el país, privada. Pero imagínate, ellos tienen 7 días para dar los resultados oficiales. ¿Qué es eso? ¿Qué democracia es esa? ¿Qué desorden en Bolivia? O sea, y que la presidenta se haya prestado para eso. O sea, que de nada sirvió su interinato y su gobierno de transición, que obviamente no era de transición, era un interinato, pero ella debió transformar eso en una transición. Mira, vamos a esperarnos 2 años, vamos a transformar todo esto, vamos a inhabilitar a esta gente, bueno, vamos a cambiar toda esta gente de los poderes. Y bueno, vamos a llevar un proceso más democrático. Porque yo no voy a decir aquí, como han dicho mucha gente en los memes, no, es que el pueblo de Bolivia es ignorante. Yo no creo eso. Yo creo que más ignorantes fueron, o más confiados fueron los que estaban en el poder. Más ingenuos fueron los que estaban en el poder. Qué triste. Porque mañana los perseguidos van a ser ellos. Esto no puede pasar en Venezuela. Esto no puede pasar en Ecuador. Esto no puede pasar en Colombia. Hay que aprender de Bolivia, pero primero tenían que aprender de Venezuela. Cuando sacaron a Chávez en aquel 2001 y dijimos, bueno, vamos a beber cerveza, vamos a celebrar, llegó Carmón Estanga, montó un gobierno, hizo una locura con todo, que no lo hizo él solo, por cierto, porque mucha gente no, Carmón Estanga, no, porque hay una cantidad de dirigentes que también estaban al lado de él, no creo que sean tan incapaces para no poder hablar con el jefe. Fue Baduel, lo rescató, lo trajo al poder, y mira, Baduel casi que muerto y sus hijos presos. Entonces hay que aprender de Venezuela. El libreto está en Venezuela, no está en Bolivia. Y los bolivianos, o mejor dicho, los que estaban en el poder en Bolivia, no aprendieron de Venezuela. Esto es una vaina que, mira, es peor que el cáncer. Es peor que el cáncer. Estos bichos hay que, mira, inyectarles, el mejor medicamento para sacarlos de cualquier sistema. Porque créanlo, ellos manipulan. En Bolivia manipula el hambre, ellos también dan bonos, el narcotráfico también lo financia. Que Evo Morales es un narcotraficante reconocido y con toda esa denuncia, mira, volvieron al poder. Entonces, feliz noche, espero que esto quede bueno para la opinión de muchos, ¿no? Y que puedan tener un mejor criterio con respecto a Bolivia, que no es el pueblo. No es solamente el pueblo, mejor dicho. Es también los dirigentes. Se confiaron mucho. Eso no puede pasar en Venezuela. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que todos estar juntos.
los que realmente quieren estar con las mayorías, porque sabemos que los alacranes y los que andan con Claudio Fermín, esa gente no, y los que andan con Bernabé Gutiérrez, esos no representan al cambio democrático de Venezuela. Ellos son más de lo mismo, ellos son los chavistas vestidos de otro color para darle legitimidad que no le van a poder dar al malandro de Nicolás Maduro. Pero este problema nació en Venezuela, hay que extirparlo en Venezuela. Y de ahí eso va a irradiar a la región, pero lamentablemente Bolivia va a tener que esperar 6 años. 6 años va a tener que esperar Bolivia ahora. Feliz noche.